Vale, en este video lo que vamos a hacer es la captura y almacenamiento de datos a través de nuestro constructor, pero también usando listas, ¿vale? Para eso necesitamos estas 5 clases que evidentemente provienen de estos paquetes, ¿vale? ArrayList, list para las listas, y en el caso vamos a utilizar la alternativa para el escáner, que es el que siempre ocupamos para capturar datos desde desde el teclado. Vamos a utilizar BufferedReader, InputStreamReader y una excepción que nos arroja en el caso de utilizar estas dos primeras clases. Entonces lo primero que vamos a hacer es construir nuestro constructor. Dentro de él vamos aquí a generar 3 atributos. El primero va a ser nombre. El segundo, o los dos últimos, van a ser la edad y el salario, ¿vale? Como si capturáramos datos. Entonces aquí vamos a volver a hacer lo mismo, string nombre, int edad y también int salario. Después de eso vamos a inicializar las variables. Es importante inicializarlas. Vamos a ocupar para este caso nombre igual a nombre. Luego vamos a ponerlo de la misma manera con edad y lo mismo con salario. Una vez hecho esto, lo siguiente que vamos a hacer es irnos a la parte de nuestra clase principal y a nuestro método main. Vale, entonces hasta aquí lo que estamos haciendo es inicializar las variables en nuestro constructor, que ya lo habíamos visto, y lo siguiente va a ser crear una lista. Ya tenemos las clases, entonces lo único que nos queda es simplemente decir qué es lo que va a guardar nuestra lista, o construir nuestro objeto de tipo lista. Lo que vamos a guardar van a ser los objetos derivados de nuestra clase persona. Entonces, los objetos que construyamos van a ser del tipo persona. Por lo tanto, vamos a poner aquí persona. La lista la vamos a llamar tal cual lista. Y vamos a poner ArrayList. Y simplemente no lo vamos a inicializar todavía, ¿vale? Simplemente ponemos el constructor de esta manera. Lo siguiente que vamos a hacer es utilizar o construir nuestro objeto para poder leer nuestras variables. Inicialmente BufferedReader, InputStreamReader y todo esto se usa para poder leer grandes cantidades de datos. Es decir, algo que sea, por ejemplo, el manejo de archivos. Para poder leer, pues los archivos contienen evidentemente grandes cantidades de cadenas y de datos. Entonces, pues para ejemplificar que es una alternativa para cuando usamos Scanner, hacemos lo siguiente. Nosotros vamos a poner BufferedReader, se va a llamar leer nuestro objeto y ponemos lo mismo, pero aquí dentro vamos a poner InputStreamReader. Y finalmente, como vamos nosotros en este caso Java va a leer con esta función los datos de entrada, pues ponemos system.in, ¿vale? Que sería la entrada. Lo siguiente que vamos a hacer es crear las variables string nombre. Todas las vamos a dejar vacías, es decir, no vamos a ingresar en ellas ningún dato. Vamos a poner edad, vamos a poner salario y también vamos a poner, por ejemplo, la opción, y la opción ahorita lo voy a explicar. Vamos a crear un do o un do while. Todavía el do while no voy a poner mientras haga algo, qué es lo que se va a hacer. Simplemente ponemos esto y vamos a empezar ahora sí aquí. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Ponemos sin salto de línea, ingresa tu nombre. Entonces, ¿cómo se puede ocupar en este caso BufferedReader? Bueno, como lo dijimos, se ocupa para leer cadenas. Entonces, en este caso necesitamos hacer parsings en el caso de utilizar datos o variables que sean de tipo diferente a string o a cadenas. En este caso, al ser nombre, no se necesita, simplemente ponemos nombre igual a leer punto y readLine, ¿vale? Lo siguiente, ahora sí vamos a necesitar hacer parsings, que es forzar a que pueda leer datos de otro tipo de variables. Entonces ponemos tu edad y aquí vamos a ver de esta manera. Ahora, aquí también es muy importante notar lo siguiente, que por eso nosotros importamos esta clase Java del paquete que proviene de java.io, que es IOException. Vamos a ver lo que nos dice aquí cuando esto está bien esta parte, pero nos dice lo siguiente,
que no se ha reportado una excepción del tipo IOException y que puede ser declarada o lanzada. Entonces podemos utilizar bloques de tree catch, pero para no aglomerar nuestro código, mejor podemos lanzarlo desde aquí, desde nuestro método. Esto puede ser en cualquier otro método, pero en este caso, al ser del método main, pues simplemente ponemos throws y vamos a poner cuál es la excepción, que sería IOException, y ya estaría, y ya no nos marcaría el error que tenemos aquí, ¿vale? Podemos hacerlo lanzando desde aquí la excepción, o no, notificándolo, por así decirlo, o utilizando tree catch para capturar esa excepción. Entonces, ya que tenemos esto, ponemos edad es igual ahora sí aplicamos el parsing, integer.parseInt, y aquí ponemos layer.readline, ¿vale? Y por último, simplemente ponemos ingresa tu salario, ¿vale? Sin salto de línea, por ejemplo, y lo siguiente va a ser lo mismo, va a ser edad, bueno, más bien va a ser salario, es igual a integer.parseInt, y aquí ya ponemos readline, ¿vale? Una vez hecho esto, lo siguiente que tenemos que hacer es ver cuál va a ser, o bueno, sí, cuál va a ser la cláusula por la cual el while va a seguir funcionando, y ahí vamos a ocupar nuestra variable opción. Vamos a poner lo siguiente nuevamente: desea agregar otro usuario. Si es un sí, pues evidentemente pones un 1. Si es un no, pues un 0, ¿vale? Y ya que hicimos esto, pues simplemente ponemos opción, va a ser igual a integer.parseInt, y nuevamente layer.readline, ¿vale? Depende de lo que nos ponga el usuario. Si quiere seguir poniendo o agregar otro usuario, bueno, evidentemente ponemos, por ejemplo, para este ejercicio, ponemos si opción es igual a 1, pues evidentemente se va a seguir ejecutando esta línea de código. Si no, bueno, pues ya tendríamos, bueno, si es un 0 o otro número, pues simplemente se cierra y ya no sigue. Ahora bien, aquí falta una parte muy importante, que es, ya tenemos la información guardada, ¿vale? En las variables, pero ahora, ¿cómo la pasamos a nuestro constructor? ¿Vale? Necesitamos crear un objeto del tipo persona, en el caso este constructor, para utilizarlo, y después el objeto pasárselo a la lista que hemos creado, que va a recibir objetos de tipo persona. Entonces ponemos persona, vamos a llamar objeto, y aquí nos da los 3 parámetros, ¿vale? Es importante que el objeto, ¿vale?, lo creemos después de ya haber leído las variables, ¿vale? Porque si lo ponemos antes, por ejemplo, si hubiéramos puesto nuestro constructor acá, o hubiéramos construido nuestro objeto fuera de esto, al no estar inicializadas las variables, pues nos diría que no ha sido inicializado las variables, y por lo tanto nos va a marcar errores al momento de hacer esto. Pero en este caso, pues ya leyó la información, entonces ya se puede hacer. Y lo siguiente es que mi lista, ¿vale?, .add, que es una función que nos da para manejar las listas, para manipularlas, y ponemos ahora sí nuestro objeto. Ahora bien, para poder nosotros ya, bueno, después de que evidentemente ingresemos ya todos los datos, ponemos los datos de usuario son, y evidentemente podemos aplicar un for each, que es lo siguiente. En el for each ponemos primeramente cuál es el tipo de dato que estamos manejando, en este caso es de tipo persona. Luego ponemos la variable que va a ayudarnos a imprimir esa información, vamos a poner la variable e, pero puede ser cualquier otro nombre en esta parte, puede ser una variable que nosotros queramos llamarle. Y finalmente, cómo se llama la colección donde se aloja esa información. La colección en este caso es una lista que se llama lista. Entonces ponemos aquí lista. Y dentro de ella, bueno, aquí más bien ponemos sut y ponemos aquí la e. ¿Vale? Y con eso nos mostraría lo que hay en nuestra... bueno, ahora vamos a ver si ya está listo o si nos falta algo por corregir. Vamos a compilarlo. Vamos a poner ingresa tu nombre, por ejemplo, puede ser un usuario que se llame Pedro, no sé, que tenga 30 años y a lo mejor está ganando 15,000, ¿no? ¿Quieres agregar algún otro usuario? Le ponemos que no. Y lo que pasa aquí es que
Recordar que cuando nosotros, o dentro de este system.out.print, lo que estamos, o lo que se tiene que imprimir más que nada, son cadenas. En este caso el objeto no pertenece a lo que sería una cadena, por lo tanto nos aloja este resultado, ¿vale? Entonces nos aloja cuál es la clase y el identificador que cada objeto tiene de forma única. Entonces, para que no nos aparezca esto y nos aparezca la información que nosotros le pusimos, se hace lo siguiente. Necesitamos poner una función o un método que viene heredado de una superclase o una clase padre. En este caso es el famoso, bueno, vamos a retornar, y es el toString. Entonces, lo que hace esto es que primero obviamente va a retornar una cadena, porque evidentemente lo que necesita este system.out.print es una cadena. Y lo siguiente es que necesitamos, como buena práctica de programación, al ser heredado de una superclase, entonces ponemos override, y con eso ya no hay problema, y retornamos una cadena. En este caso vamos a retornar, por ejemplo, nombre. Y el nombre, vamos aquí a concatenar nombre más la edad. En este caso vamos a poner la edad. Y de esta forma también el salario. Aunque aquí nos hace falta esto. Ajá. Y bueno, ahora sí ya tendría que salir bien esta parte. Ya nos tendría que dar. Nada más poniendo esta pequeña línea de código. Bueno, estas líneas de código. ¿Vale? Ya podemos nosotros ver si está todo completo. En este caso aquí vamos a poner otra vez la misma información. Pedro 30, y por ejemplo ponemos que lo mismo, ¿no? 15,000. ¿Desea agregar más información? No. Y ahora sí, los datos de usuario son, y gracias a esa función evidentemente nosotros vamos a poder pues imprimir, en este caso con nuestro ciclo for each, todos los usuarios que nosotros vayamos ingresando, y pues nos va a aparecer en este caso pues en nuestro programa. Así que este sería un ejercicio utilizando estas 5 clases que heredan de estos paquetes. En el caso de las listas, seguimos trabajando con listas, y buffer reader, input stream reader, que son otra alternativa para leer datos a través de consola, aunque no necesariamente con datos pues de tan pequeña largura, sino ya más, por ejemplo, en el tema de archivos. Pero bueno, este sería el ejercicio para este ejemplo.